agradecerte, ¿no? Porque lo decías muy bien al comienzo, tu presentación es el reflejo no de la abogada, sino de la activista. Y yo creo que estos dos elementos, dos películas, si quieres tú el documental y este film, atraviesan dos épocas, pero que marcan algo que tiene que ver 1931, que mi sensación, aunque el tema lésbico o como colectivo LGTB y lo que venga hacia adelante, yo creo que si hacemos una lectura desde lo que nos propone el film 1931 para la época, me ha parecido mente para la reflexión. Y el documental propone también una mirada de lo lésbico, no sé los qué opinan, ojalá sería bueno reflexionar y poner en palabras esto que acabamos de ver. Pero fíjate que siempre desde la subjetividad, ¿no? Encuentro que el documental La arqueología del deseo se instala en algo que tiene que ver con absolutamente el plano sexual. Y quisiera yo rescatar que, a diferencia, más allá de la época del siglo XX, 1931, la película nos está mostrando algo que tiene que ver con esa sexualidad, pero desde un lugar que tiene que ver con lo afectivo. Y yo creo que estos dos elementos no se pueden separar. Y simplemente para agradecerte la propuesta y por supuesto a la escuela, es que creo que aquí viene otro elemento que es importantísimo, que tiene que ver con la educación. Porque el sostener un día al año no es precisamente el activismo, en un supuesto que esto atraviesa el sufrimiento del ser humano, que al final la construcción de género es algo construido, hombre-mujer, ¿no? Pero bueno, quería poner el énfasis en esto que implica el día a día, que no tiene que ver solamente con la edad de la pubertad, la adolescencia, tiene que ver con todo el pasaje, ¿no? Del pequeño tránsito que es vivir, tan chiquito, tan cortito. Eso quería compartir con vos y agradecer. Ahora para la mesa. Muchas gracias por tu comentario, porque bueno, yo creo que las dos películas son muy diferentes, obviamente. Uno es un pequeño cortometraje del año pasado que efectivamente el punto es la sexualidad, ¿no? El deseo sexual de la mujer en este caso. Me hizo gracia porque yo la definí como una película francesa y no puede ser más española. Pero bueno, realmente hay una similitud al final que es el deseo de la mujer. Sí que es cierto que en el plano de la película de 1931 la carencia absoluta es el afectivo, ¿no? La carencia afectiva y la soledad y el reflejo educativo que me parece brutal y la película me parece buenísima. Tiene casi 100 años y me parece que podría ser de ayer, ¿no? O de hoy o de mañana. Y realmente eso es lo que hace que sea un clásico, que la veamos y que realmente represente a día de hoy muchísimas cuestiones muy importantes. Y con respecto al cortometraje que lo vi ahora, me parece muy divertido, de hecho. Es una definición muy diferente. Yo había hecho la propuesta de la presentación sobre todo sobre la película, ¿no? Me parece que es un clásico, pero que puede estar en el día de hoy más que nunca y sobre todo
en muchos países en donde el retroceso de los derechos LGTBI y los que vengan, como dices, está en plena efervescencia, ¿no? La ultraderecha está en el poder en tantísimos países y cada vez más. Y además lo que hablábamos de, por ejemplo, la tecnología, ¿no? A día de hoy, casi que la reflexión que hago es, por ejemplo, lo abrumador que es la sociedad, en este caso en el colectivo que Manuela vivía, ¿no? Lo importante que... ¿Vale? Sí. Lo importante que era para Manuela su entorno, ¿no? Lo importante que era el apoyo de sus amigas o de sus compañeras, así como el apoyo de su amor o de su mentora o como queramos verlo. En este caso, y a día de hoy, con la digitalización en la sociedad, y la falta de contacto humano muchas veces que hacemos que vivir en una burbuja, las plataformas digitales, en este caso que hacía un comentario sobre la plataforma X, pero bien puede ser cualquier otra red social o cualquier otra plataforma digital, también es abrumador y de hecho hay una carencia y hay un gran problema, ¿no? De enfermedades mentales cuestionadas y que de alguna manera las redes sociales y las plataformas están dando todavía mayor poder a muchísimas cuestiones, ¿no? Sobre todo en la pubertad, ¿no? Hay muchos estudios que hablan sobre el efecto que están teniendo las redes sociales, incluso en muchísimos suicidios en la pubertad, pero realmente es un indicio de una burbuja de soledad, por un lado, y por otro lado, que es una plataforma que lo que se está ahora mismo, sobre todo subrayando, es el acoso como herramienta de comunicación y de acoso que está recibiendo muchísimos colectivos, en concreto en este caso personas lesbianas o del colectivo, y además es que incluso se está ganando dinero con eso. Entonces, como podría haber ganado dinero quizás la directora de la escuela en la película de Manuela, ¿no? Que no sabemos cómo se pagaba y cómo vivía de pobres ellas y cómo a lo mejor ella si ganaba o no ganaba con ese ámbito prusiano, pero bueno, es una reflexión que quiero hacer ahora porque me viene a la mente, ¿no? Realmente lo importante que es el colectivo y lo importante que es tener apoyos alrededor para el bienestar de las personas y, a su vez, la herramienta que puede ser demoníaca también en contra, ¿no? Si tú tienes ese entorno o crees que tienes un entorno en contra tuyo. Y ahí lo dejo para que cualquiera otra que quiera reflexionar sobre esto o sobre lo que le venga en la película. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario desde el punto de vista más técnico, desde del corto, ¿no? Que no es un corto que plantee una narrativa lineal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como el deseo nunca se plantea de forma lineal, ¿no? Yo creo que en este sentido está bien construido el corto. Yo al principio dije, aquí hay algo que falla. La primera vez que lo vi, digo, aquí hay algo que falla porque no se escucha bien, hay una música así fuerte, ¿qué tal? Luego hablando con la directora me di cuenta, porque me lo dijo, claro, que realmente la deconstrucción de la palabra también entra a formar parte de la deconstrucción del discurso lineal, ¿no? Eso, y bueno, efectivamente la película tiene, en fin, el corto tiene el premio de la Casa Velázquez, que aunque tenga este nombre tan español, es un organismo francés, y le dieron el premio por eso, porque había esa mezcla entre La Dama de Elche, que efectivamente es algo muy español, ¿no? Y luego todo el trabajo de deconstrucción, ¿no? Eso. En cuanto a la segunda película, es mucho más lineal, mucho más dentro del canon
fílmico, por llamarlo de alguna forma, y la contextualización de la película es que en Alemania, en los años desde 1910, 20 y 30 hasta la subida de Hitler en el poder en el 33, había muchísimos cabarets de gays, lesbianas, trans, etcétera, de todo tipo, ¿no? Y de hecho la película, la habéis visto, Cabaret, de Liz Minnelli y todo eso, retrata un poco la situación de la Alemania pre-Hitler, ¿no? Por eso se puede entender que haya una literatura o por lo menos un libro de este tema y se haga la película en este tema, ¿no? Porque ya había efectivamente un caldo ahí de sociológicamente importante, ¿no? En esto. Bueno, a ver, venga, animaros, que está aquí Marta. Eso, que la película me ha parecido, bueno, maravillosa, yo creo que a todo el mundo. Y sorprendente la actuación de las actrices, de las chicas, porque a pesar de los años, que es del 31, no hay ese expresionismo, ¿no? Que todavía es típico de ese cine, que casi se ha dejado hace poco el cine mudo, ¿no? Y era una naturalidad con un... Bueno, eso, ¿no? La película expresaba muy bien esa soledad. No era nada pacata, era muy sincera. El mundo femenino de las chicas, me recordaba, se lo decía a mi marido, cuando yo fui al instituto en Avilés cuando era femenino, luego ya se hicieron mixtos, ¿no? Entonces me recordaba mucho esa alegría, ese bullicio de que hacemos las mujeres, ¿no? Cuando estamos juntas, que creo que es muy bonito y muy especial, ¿no? Y en este caso había una camaradería maravillosa. Bueno, un poco la peli y un poco lo que trataba, ¿no? Era solamente eso, para daros la enhorabuena. Y luego lo bien conservada que está también la película, ¿no? Y cómo la conseguisteis, o sea... ¿La película? Sí, fue fácil. Bueno, yo la conocía de hace bastante Vale. tiempo ya, ¿no? Porque esta película podía haber desaparecido en la época de Hitler, claro, ¿no? Que bien que es... Sí, efectivamente. De hecho, ya digo, Hitler sube al poder en 1933 y esta película está hecha en el 31, o sea que luego, bueno, por alguna historia que desconozco, se ha debido mantener hasta llegar al 2025, ¿no? Es que resulta tan moderna lo que decías al principio que de verdad que es un regalo, ¿no? Bueno, Ya. eso, nada más. Hola. Bueno, la verdad, yo esta peli me ha retrotraído a un tiempo de mi vida en el que fui aspirante para monja. Bueno, me llevaron a los 12 años hasta 5 años, ¿no? 3 en un colegio y 1 en otro. Pero nada que ver. O sea, en el año 68, vamos, ya quisiéramos nosotras que lo que sucedía allí se interpretara como en la película o en esos años, ¿no? Cuando te descubrían, bueno, para empezar, la afectividad que tenían estas señoras, nada que ver. Con nosotros no nos dejaban ni tocarnos. Teníamos siempre un agendarme controlándonos por grupos, pequeñas, medianas, mayores, por edades así más o menos, ¿no? Y era continuamente un control absoluto en los dormitorios, la luz, hasta que no se dormía la última, ahí no se movía nadie. Bueno, en algunos sí las burlábamos también, cuando se iban, salíamos corriendo de las camas, íbamos a visitarnos y todo eso. Como te pillaran, cogías el petate, o sea, tus ropas, te llevaban a la enfermería, te encerraban y a los 2 días estabas en tu pueblo. Eso lo he visto muchas veces. Y no entendíamos nada, no te daban explicaciones. Aparte, nosotros ni nos enterábamos de lo que nos pasaba. A mí me expulsaron de uno de esos colegios, las Salesianas en Madrid. Me separaron, me dejaron terminar el curso porque tenía una tía monja y en deferencia a ella, os puedo contar cosas muy graciosas después. Me dejaron terminar el curso y me metieron en la enfermería, en el último piso, una semana. Sí, y yo sin entender nada. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque me llevaban a la directora y me decía, no, es que tienes que, decíamos, el mundo, salir al mundo. El mundo y nosotras allí dentro. No, tienes que salir al mundo porque es muy joven, llevas mucho tiempo. Y te, no, pues si yo no he hecho nada, yo quiero. La verdad es que yo pasaba bien, tengo que decirlo, que estuve en una burbuja y nunca se sabe.
es mejor. Sí, tengo que reconocerlo. Bueno, y estaba entre mujeres, estabas tranquila, por un lado, pero los castigos eran duros, me han castigado, pero duramente. Y nada, bueno, estuve una semana y luego fue a buscarme a alguien de mi familia y ya salí de la cárcel, digamos, de aquella cárcel. Pero, pasado mucho tiempo, bueno, si queréis os lo sigo contando porque es como de cuento, esto es como pasan muchos años y me encuentro con mi tía, esa monja, de vuelta de una cosa en autobús y tal, y saco la conversación. Y digo, bueno, a estas alturas tengo que decirte que por fin entendí por qué me expulsasteis, por qué me expulsaron del colegio. No, ella se hacía la tonta, ¿no? Ah, no, no, sí. Sí. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me descubrieron que me gustaba una. Pero una que íbamos todo el día detrás, como ellas, ay, persiguiendo a la monja, persiguiendo a la amiguita, persiguiendo tal, pero tal. Todos esos jueguecitos, pero muy a escondidas. O sea, era totalmente nada. Y me pregunta, bueno, ¿y quién? Porque estaba en el foro. Entonces, Corta un poco para que vale, dé más vale, sí, participación, esto por es favor. divertido, eso Sí, sí, sí. esto último, porque anécdotas tengo ni se sabe. Y entonces dije, bueno, ¿y quién era esa? Me dice mi tía, y le digo, pues mira, era fulana de tal, que se llama una tal Pilar. Y se echa a reír mi tía. Digo, ¿por qué te ríes? Dice, porque es mi directora provincial. Digo, pues dile dale recuerdos míos, verás qué colorada se pone. Porque yo la miraba cuando estaba en el colegio, se ponía roja, yo no me enteraba, no sabía ni por qué. Bueno, de esto os puedo contar ni se sabe. Quiero decir que esa represión en los años 60 y tal fue durísima. Porque no era lo mismo estar interna en un colegio que estar para aspirante. Era terrible. Pero De bueno. todas formas, el jueves se proyecta una película de relaciones lésbicas en un convento de clausura, con lo cual... Bueno, sí, había que esconder, bueno, yo qué sé, pero de todas formas que ni nos enterábamos todavía de aquella, porque jamás No, habíamos oído estas sí hablar se de esto. enteraron. Pero estas sí, bueno, pues nosotras, la verdad que Porque vivíamos eran así en un adultas. mundo difícil todavía. No digamos nada más que el Evangelio y el Verdad y Vida. Bueno, el Opus Dei. Evangelio es una literatura muy Evangelio erótica. no era el Evangelio, era pues qué Verdad y Vida de este del Opus Dei, además. Yo viendo la película sí que, en consideración con España y Alemania, ¿no? Viendo la película sí que veía, bueno, aparte Se llama de envidia. aparte de que la profesora, pues efectivamente era muy cariñosa y muy empática, cosa que me parece muy difícil que realmente ocurra en internados de ese estilo, y pensando también en la educación religiosa en tantísimos colegios o internados en España, me parece muy poco probable, ¿no? El perfil de profesor, el perfil de profesora en ese caso. Y sobre todo, me hace mucha gracia el teatro, que haya un acto teatral participativo y tan feliz, entre comillas, aunque luego la conclusión, las consecuencias la derivasen a otro lado, ¿no? Pero me parecía y casi inviable, ¿no? Imposible ese efecto teatral en entidades religiosas o en internados a día de hoy. O sea, que pensado hace casi 100 años, parece, vamos, que eran muy adelantadas, pero quizás es otra sociedad, ¿no? En Alemania que no en España, que yo creo que en España el ámbito religioso ha sido todavía muchísimo más represivo. Yo estuve interna en las Ursulinas de aquí de Gijón. ¿Ella? Aquí, No, el testimonio, ¿no? El testimonio de esta señora. Y curiosamente a mí me pasó justamente lo contrario. Yo era una chiquilla que venía del extranjero, de manera y forma que no conocía nada aquí, prácticamente no hablaba español, y me encontré con 7 años con que las dos monjas que tenían conflicto entre ellas, por razones que fuera, me colocaron en el medio de su hazaña. Y yo me encontraba prácticamente, evidentemente, sin poner tener parientes, historias, y me encontraba de golpe porrazo en una tesitura en la que una, evidentemente, nos cuidaba, era parecida a esta, Ah, mira, qué bien. muy parecida, pero la otra, que estaba bastante traumada, evidentemente, encontró a alguien que estaba completamente de la familia, que era yo. Y claro, eso no deja de ser una ventaja. En mi caso, además, yo, por diferencia de edad, la chiquilla que me seguía tenía como 3, 4, 5 años mayores que yo, de manera que yo prácticamente estaba sola. Hablaba francés y prácticamente no entendía, primero de todo, no entendía qué hacía ahí. Nada, en ningún momento se me había dado. Se suponía que yo marchaba para Bruselas de nuevo, por las razones que sea, de un día para otro decidieron cambiar y me encontré así.
de que he estado un poco perpleja dentro de la cría. A lo que voy realmente es que esta monja que estaba bastante traumada me utilizó durante todos esos años para estar en búsqueda de captura. Yo no entendía nada. Cuando en tercero de básica, todo esto sin poder hablar con nadie, que nadie me venía a ver, me tocó de tutora, era terrible. Era encerrarme constantemente en los baños, era tenerme completamente, era encerrarme como internas que éramos en los baños para que yo tuviera que bañarme con compañeras. Yo a todo esto reaccionaba siempre igual. Yo siempre sola, no quería saber nada de nadie, para que todo lo que ella quisiera hacerme a mí no le repercutiera a ninguna compañera. De manera forma que el aislamiento era triple, de colegio, de familia y de compañeras. Y yo tenía, pues, ya de aquella que podría tener 9 años, no creo que tuviera mucho más. Quiero decirte que el tema no está tanto. Para mí, yo creo que lo llevé bastante bien porque fui bastante fuerte, como no lo comedia con nadie. Y a mí lo que me llamaba la atención era la comidilla de todas las niñas de alrededor, cómo, curiosamente, yo encajaba y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, con el hábito de que yo no tenía necesidad con 9 ni 10 años, ni 8 ni ninguno, de estar planteando unas situaciones de una señora que estaba traumada, por más que tuviera un hábito, y unos temas que a mí no me interesaban. Pero yo ya tenía que defender a mis compañeras en los baños, en aquí y allí. A lo que voy con todo esto es que, bueno, evidentemente es una situación que parece que no, pero te condiciona mucho cómo luego te comportas en la vida. ¿eh? Porque yo con 9 años tendré que encontrarme escapando de los colegios, estaba tal, pues te condiciona. Gracias a Dios, yo siempre lo dije, tengo cabeza de hombre, mentalidad de hombre y cuerpo de mujer. De manera y forma que no tengo tenido relaciones lésbicas, pero porque mentalmente me tengo posicionado demasiado pronto en según qué tesituras. Podría perfectamente, si voy a encontrar a una mujer como yo, siempre lo dije, yo me encanto. Por nada, no tengo ningún tipo de problema de género. Yo siempre fui muy abierta. Curiosamente, durante muchísimos años de adolescencia, me traumé mucho de relacionarme, no fuera a ser que alguien me dijera algo que yo no sabía. Entonces te colapsa mucho. Va muy adelante. Tuve 6 meses de suerte de que no me afectó. Termino ya. Yo venía a lo largo de todos los años con compañeras, porque yo iba a seguir el bachillerato y en séptimo ya fue terrible. Aquello fue ya, yo de quererme salir del colegio, bueno, matarme, no entendía nada de lo que me pasaba. Pero bueno, en cualquier caso, y en caso no podía comentar nada porque evidentemente no había nadie que me pudiera atender ni nada, no había forma posible. A lo que voy es que en un momento determinado, curiosamente esa mujer, esta monja, la que estaba traumada, como realmente quería tener la razón, el último día o de los últimos días del colegio hizo como una especie de festival para que todas contáramos nuestra experiencia del colegio. Y que si habíamos conocido algún tipo de compañera y tal. Bueno, pues una compañera, la única, saltó por mí en una redacción con lo que ha venido pasando años. A mí nadie me tocó, nadie. Me paraban, todo lo que sea, yo lo hacía frente, pero no, a mí nunca me tocó nada porque cuando me quería poner la mano encima, yo me rebalaba que posiblemente eso todavía la pusiera más, seguramente. Bueno, a lo que voy. Entonces yo me quedé así porque esta compañera saltó por mí y contó todo con pe y pa. Y luego parece la sorpresa mayúscula para mí fue que todas mis compañeras, con las que se supone que yo no podía jugar nunca en el recreo, porque no podía, en clases de deporte no podía estar cerca de nadie, porque encima físicamente siempre fui una chiquilla muy, como tenía tanto nervio y tenía tanta rabia dentro, pues claro, conmigo no se podía jugar a nada porque ganaba yo siempre, tenía un poderío terrorífico. Entonces estabas como muy aislada de tú. La tesitura es encontrarte con 14, 13 años que prácticamente todos los cursos, los 5 clases del mismo curso y las anteriores, pasan una por una a pedirte perdón porque habían entrado en toda esa jauría. Claro, yo las notas aquel día me marché y no volví nunca más al colegio porque me quedé, es decir, lo de la monja estaba aceptado, pero lo de las compañeras. Termino ya de verdad que termino. Nada, pasó, yo tuve muy buenas relaciones, en todo eso no me traumó para nada, gracias a Dios tuve una vida sexual, todavía la mantengo, fantástica, no tuve ningún tipo de trauma de ningún tipo con nadie. Pero lo que son es cosas, tengo amigas de aquella, fueron al colegio este, y yo nunca había hablado ni concerté nada con ninguna compañera, bueno, ni hablaba de las sobrinas, no fuera a ser que me sacaran el tema. Curiosamente, de la manera más tonta me entero que esta mujer, la traumada, había sido una niña que habían abandonado en el colegio, de manera y forma que ella no había tenido vida de ningún tipo y estaba realmente traumada. Y había visto en mí posiblemente un reflejo del abandono. Y lo que tenía conmigo no era hostigamiento mal, era algo que ella necesitaba cariño, ¿explico? Mm. Se reflejó en mí. Pero todo se malinterpretó de mala manera porque realmente ella no tenía capacidad
para poder expresar lo que necesitaban. No sé, yo lo único que sé, cuando me comentaron que esta mujer ya así tramada, ¿qué tal? Yo durante todos los años que había mantenido esa rabia, ese coraje, se me fue, ¡pah! Volátil. Yo voy y a mí no me hace ninguna gracia, evidentemente, este episodio de mi vida, porque a mí durante muchísimos años me mantuvo y evidentemente en algunas cuestiones de mi vida particular seguro que me afectó, como a casi todas, lo que pueda haber pasado. Pero el colegio de las sorpresas está ahí. Colegios que aquella cuando yo estaba era el colegio de las pijas, de las putes, porque allí era la época de Somió, iban todas las niñas, y entonces había como un desdoblamiento, había como un desdoblamiento y allí dentro había muchísimas holguras y se permitía, pues eso, ya como yo, que no tenía defensa ninguna, se te arrinconara y fueras un poquitín la diana de todo el colegio entero. Bueno, eso era una práctica habitual. ¿A mí? Sí. Me tocó a mí. Bueno, a ti y a muchas otras. ¿Sí? Además, es decir, era encerronas, eres un marimacho, eres esto, eres lo otro. Y además, repito, yo nunca tuve ninguna... Bueno, es que ni me preocupaba. Cuando fue el momento ya más adulta, Bueno. ya diría yo qué recorrido tenía yo, por dónde iba a ir y de qué manera, pero sin prisa ninguna. Pero eso de marimacho, para acá, tal, y lo que pretendía esta mujer aquel día, la profesora, cuando sacó, era que yo me desnudara lo dijo además, lo manifestó, que yo me desnudara, que demostrara que realmente yo no era un niño, porque me tenía tantísima gana, pero estaba perdida, más perdida que yo seguramente. Tú has comentado sobre el soporte técnico y el pequeño documental y ciertamente sí, me llamó la atención al principio la parte de sonido, ¿no? Pero más allá del soporte, creo que vuelvo a quedarme con Marta porque ella ha apuntado a temas que son muy difíciles de manejar, Marta, y es lo que tú denominabas, y quizás me gustaría, yo me voy a ir pensando que la inmediatez, lo que implica el Internet, la digitalización, todo lo que has mencionado, es algo que no va a parar, que está hacia el futuro. Entonces, si uno puede hacer una equivalencia de los años, del tiempo, y es que hay una constante, que también la has mencionado, y que creo que es esto de la soledad. Y que además has mencionado algo que tiene que ser, que se lee desde lo que es el lugar de la comunidad. ¿Qué tan importante es la comunidad? ¿Y quién es hoy por hoy esa comunidad? Yo siento, mi pasaporte dice que soy española, pero fíjate que me ha costado mucho sentirme española y quizás europea. ¿Y por qué lo digo? Porque has citado también otros espacios más vulnerables como los de América Latina con respecto a lo lésbico, a las distintas formas de ejercer una opción sexual. Que acá no se trata de quién se acuesta con quién. Que si quitamos este cierto morbo que es una constante también, la pregunta que yo me haría y que quizás instalaría con esto que ha formulado y que seguramente lo conversan también con la compañera desde el plano audiovisual y que cada uno de nosotros y nosotras iremos pensando es cómo trabajar esto que no se va a detener, que es esta soledad, pero que ahora la encuentras, o sea, la encuentras en el móvil. En este instante estamos hablando y te aseguro que hay gente que está conectada al móvil. Se ha convertido en una parte visceral de la vida, donde todos los afectos están en el móvil. Y no es solamente la plataforma de X, mañana puede ser otra. Entonces, las generaciones del adulto mayor están al margen, porque van a una rapidez donde, ¿cómo hacer, cómo ejercitar la posibilidad de estar con el otro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Era, te quería decir, y perdón. No, muchas gracias. Perdón. Bueno, la reflexión está ahí, o sea, la reflexión o la necesidad de reflexión está en esa pregunta, que realmente, de alguna manera, en las películas o en la película que hemos visto, había un punto de necesidad de afecto y de colectividad,
Y quizás ahora, bueno, y había el punto de la autoridad y de ese orden jerárquico que existía en la película, y quizás a día de hoy no tenemos en nuestra sociedad, en otras seguro que sí, seguro que sí, pero no tenemos esa autoridad y quizás no hay esos elementos de soledad autoritarios, pero desde luego tenemos por delante, yo creo que uno de los mayores retos, porque tenemos en el bolsillo, en el móvil, conectados a Internet, no solamente una plataforma, sino cientos de plataformas que pueden dar ventanas a lo mejor y a lo peor. Entonces, de ahí la cuestión que tú planteas es brutal, es fundamental. Ya nos gustaría tener la respuesta, ¿no? ¿Cómo manejarlo para abrir las ventanas a lo mejor y no a lo peor? Yo, personalmente, hay plataformas que no me conecto y prefiero vivir en la ignorancia de lo que ocurra en esas plataformas, pero es una opción personal. Y realmente hay una cuestión legal, que ahí sí, en el plano legal sí que es importante, de saber regular y penalizar un comportamiento como puede ser el acoso o la violencia abusiva para determinadas personas. Pero bueno, lo que ocurre en la calle se puede multiplicar exponencialmente en la digitalización. Pero sí, ahí es una incógnita que se abre, que está abierta a día de hoy. Sí, yo para volver otra vez A la película, perdón. a la película y un poco la pregunta que hace, yo creo que el reconocimiento del otro pasa por el intento de muerte de la joven, que es cuando se da cuenta de esa dictadura, por llamarla de alguna forma, de la directora, es hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, yo la lectura que hago es esa, ¿no? O sea, veo que hay una criatura que se intenta suicidar y si no es por las otras no se tira, ¿no? Es cuando ella se, no sé, se va sola. En realidad es cuando vive esa soledad que antes la disfrazaba con esa dureza muy prusiana, vamos, Sí. por otra parte. Sí.